Bueno, hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que estamos reunidos en esta noche. Sean todos bienvenidos. Los que no estuvieron el viernes pasado están hoy, bienvenidos. Y me alegra que aún hay más hermanos hoy que la semana pasada. Y eso es testimonio de que queremos aprender. De una u otra forma queremos aprender. Así es que también ya es el conocimiento de todos. Hay comida ahí atrás. Si tiene deseo de comer más, algo de tomar, vaya allá. Los baños están para aquel lado, pero vamos a dar inicio porque el sol no se detiene por nosotros. Así es que vamos a leer el mismo versículo con el que comenzamos la semana pasada. El libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11. El libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Hechos 17, 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar y luego daremos inicio. Padre, gracias te damos en este día, esta noche, porque después de una semana de trabajo, de quehaceres, estamos aquí reunidos. Quizás cansados, quizás, Señor, con nuestro cuerpo, con ganas de acostarse, pero tú nos has movido para estar en este lugar. Y, Señor, te damos gracias por la disposición de cada hermano, cada hermana, cada persona que está en este lugar, que nos recuerda nuestra necesidad de conocerte más por medio de las Escrituras. Permite, Señor, que en este día tu Espíritu nos ilumine, que podamos ser nobles como los de Berea para escudriñar las Escrituras y confirmar si lo que nos están diciendo es así como nos están diciendo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestros corazones. Permite que tu siervo hable con claridad, hable con precisión y que pueda hablar de una manera entendible, Señor, para que todos podamos ser edificados. Te damos gracias por los que estamos aquí. Si alguien se encamina, que pueda llegar con bien y que juntos podamos aprender en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos que llegaron después que tuvimos inicio, hay comida ya, si necesitan comer algo, con toda libertad, por eso lo hacemos aquí, para que podamos comer y estudiar al mismo tiempo. Algo que quería decir antes de dar inicio es que la semana pasada, la manera como lo hice era un poco rápido, a pasos rápidos. Entonces, creo que hoy vamos a ir un poco más despacio, porque ya que entramos en el Nuevo Testamento, se da para ir un poquito más despacio. Y si algo no entendió, no tenga pena de levantar su mano, decir, lo puede repetir otra vez o me lo puede explicar otra vez. Si tiene alguna pregunta de algún pasaje que hemos leído, no tenga pena de preguntar, porque la intención de aquí no es tanto terminar en cierto tiempo o a cierta fecha. La intención es que entendamos y que aprendamos. Así es que vamos a decir eso para dar inicio. La semana pasada estuvimos hablando de que la revelación de Dios es progresiva. ¿Se acuerdan lo que significa que es la revelación progresiva? Poco a poco. ¿Qué más? Paso a paso, poco a poco. Que lo que Dios da a saber de sí mismo, o lo que va a revelar, no lo da todo de un solo. Lo va dando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Lo que se conoce de Dios en Salmos es más de lo que se conocía de Dios en Génesis.
Lo que se conoce de Dios en Malaquías es más de lo que se conocía en Salmos. Y lo que se conoce de Dios en el Nuevo Testamento es más de lo que se conocía en el Antiguo Testamento, porque Dios progresivamente está revelando lo que Él nos quiere revelar. Y por eso, cuando hablamos de la revelación de Dios, de sí mismo, comenzamos la semana pasada con lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Dios. Y el resumen de lo que vimos en el Antiguo Testamento era, número uno, que el Antiguo Testamento es enfático de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también vimos pasaje tras pasaje tras pasaje que nos da a entender que hay algo más ahí, que todavía no ha sido iluminado en el Antiguo Testamento. Que vimos pasajes como cuando Dios habla en una manera plural, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando? Descendamos. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién irá por nosotros? ¿Con quién estaba hablando? Pasajes como en Isaías cuando dice, Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Pero si era Jehová hablando, ¿por qué no dijo yo te reprendo? Pasajes que hablan del ángel de Jehová, que en ocasiones el ángel de Jehová es distinto, es un ángel, y en ocasiones el ángel de Jehová habla como que si fuera Jehová. Entonces, ¿por qué está dando todo eso el Antiguo Testamento? Y lo que veremos, lo que comenzaremos a ver es que el Nuevo Testamento comienza a dar más luz de lo que el Antiguo Testamento estaba alumbrando poco a poco, Un ejemplo que dimos la semana pasada es que si usted no conoce este lugar, no hubieran ventanas ni nada de eso, y entra con la luz apagada, usted se va a chocar contra las sillas, contra la pared, contra la mesa, pero cuando va iluminándose más, se da cuenta las cosas con las que se estaba golpeando. Entonces la luz no es que trajo algo nuevo, la luz simplemente iluminó lo que ya estaba ahí. El Nuevo Testamento no es que trae algo nuevo, el Nuevo Testamento ilumina lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, y no más que da más luz a lo que ya se había dicho. También antes de seguir les recuerdo, esta enseñanza está siendo grabada en audio, así es que algunos ya escucharon la de la semana pasada, y si no la tienen se la podemos hacer llegar, y esta también va a ser grabada en audio. Entonces, si va muy rápido para buscar las citas, escriba la cita y después la puede repasar, pero lo importante es que escriba la cita y escuche, y luego podemos escribir. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que ya se ha dicho del Antiguo Testamento, sea de la semana pasada o sea de lo que se ha dicho hasta ahorita antes de entrar al Nuevo Testamento? Ok. Si no hay, vamos a comenzar en el Nuevo Testamento diciendo lo mismo que decimos del Nuevo Testamento. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento presenta la realidad de que hay un solo Dios. Lo vimos en el Antiguo Testamento, la Biblia es consistente y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Para eso vemos tres versículos, los puede notar. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículo 3. Juan 17, 3 nos dice, este es Jesús hablando en Juan 17, 3. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y luego, ¿qué dice ahí? El único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Este es Jesús hablando, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero. El único Dios verdadero. En 1 de Corintios, capítulo 8,
Primera de Corintios, capítulo 8, está después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 8. En 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 5 nos dice Pablo: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, versículo 6, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Pueden haber muchos que se llamen dioses y se llamen señores, pero para nosotros los cristianos solo hay un Dios, el Padre. Es claro. Y el último versículo de este punto es 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Y como dije la semana pasada, podemos ver más versículos, pero con esto basta para este primer punto. Capítulo 2 de 1 de Timoteo, versículo 5. Este es un pasaje bien conocido. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y nos dice: porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Entonces, es claro el testimonio del Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, hay un solo Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Porque hay un solo Dios. Entonces, es claro, hay un solo Dios. Es el testimonio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, este primer punto no es controversial. Todos los cristianos decimos, hay un solo Dios. Luego, el segundo punto que vamos a decir que nos dice el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento se refiere al Padre como Dios. El Nuevo Testamento se refiere al Padre como Dios. Y ya vimos un versículo: para nosotros hay un solo Dios, el Padre. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero vamos a ver algunos versículos, comenzando en Mateo. En Mateo capítulo 6, Jesús, hablando de la ansiedad, del afán de preocuparse por el día de mañana, en el versículo 26, Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, en el versículo 26 se refiere al Padre Celestial alimentando a las aves del cielo. En el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces notamos que usa la palabra Dios y la palabra Padre intercambiablemente. Dios, el Padre. Dios, nuestro Padre Celestial. Busca primeramente el reino de Dios. Entonces, aquí usa intercambiable Padre y Dios, porque el Nuevo Testamento presenta al Padre como Dios. Note lo que dice el Evangelio según San Juan. Después de Mateo está Marcos, luego Lucas, luego Juan. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 27. Este es Jesús hablando nuevamente.
trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este Jesús hablando, el Hijo del Hombre, a este señaló Dios el Padre. Nuevamente, el Nuevo Testamento presenta al Padre como Dios. 2 versículos más. Gálatas. Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo introduciéndose dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Entonces, Mateo presenta a Dios como el Padre, Juan presenta a Dios como el Padre, Pablo en Gálatas presenta al Dios como el Padre, y luego Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces, Mateo, Juan, Pablo en Gálatas, Pedro en Primera de Pedro, todos ellos presentan al Padre como Dios. Hasta ahorita nada de esto es problemático para ningún grupo cristiano. Hay un solo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta al Padre como Dios. Pero es aquí donde comenzamos a ver un poquito de luz que antes no se veía en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces encontramos en el Antiguo Testamento que a Dios se refiere como a Padre, como se refiere en el Nuevo Testamento? ¿Entendieron la pregunta? La semana pasada vimos versículo tras versículo, tras versículo, tras versículos que hablaba de Dios. Para los que estuvieron aquí o escucharon la enseñanza. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de esos versículos mencionaron a Dios como Padre? Jehová, el ángel de Jehová, el Señor, mande hermano. Cuando los fariseos le cuestionaron a Jesús, dijeron, muéstranos al Padre y creeremos. ¿También lo he guardado con ustedes? Pero eso fue ya es en el Nuevo Testamento. Ya ese es el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, de todos los pasajes que vimos la semana pasada, de Dios, de Jehová, del ángel de Jehová, de su espíritu, ¿cuántas veces se refiere a Dios como a Padre en el Antiguo Testamento? Comenzamos a ver un poco luz ahora de que, en el Antiguo Testamento a Dios rara vez se refiere a Dios como Padre, rara vez. Pero en el Nuevo Testamento, por todos lados, aparece Dios como Padre, por todos lados. Entonces, algo sucedió entre en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que ahora Dios se le refiera a Él como Padre, en una manera distinta que no se le referiría a Él como Padre en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Malaquías dice, no es Dios nuestro Padre, pero eso es diferente a cómo se refiere aquí, de la manera como se refiere a Padre en el Nuevo Testamento. Entonces, eso ya nos ha de comenzar a pensar en esa revelación progresiva de Dios, antes casi no se refería a Dios como a Padre, pero ahora sí.
¿Qué nos está tratando de decir Dios con eso? No hay respuesta todavía porque no hemos visto todo, pero eso nos ha de ver pensar, ok, ¿por qué Padre ahora y antes no? Además de que el Nuevo Testamento dice que hay un solo Dios, y el Nuevo Testamento dice que el Padre es Dios, y es aquí ya cuando comenzamos a entrar en lo más complejo. El Nuevo Testamento también atribuye divinidad a Jesús, al Hijo. Entonces, podemos pensar en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay 7 yo sois. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿De dónde viene esa expresión yo soy? De Moisés. De Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Quién me manda? ¿Quién le dice que me manda? Dile yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy te mando. Y ahora encontramos a Jesús diciendo yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Pero ese es solo el principio. En San Juan, capítulo 8. En San Juan, capítulo 8, San Juan, capítulo 8, versículo, note desde el 57, para no alargarnos tanto. En el 57, Jesús hablando con los judíos. En el 57, ellos dijeron, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era. Ajá. No dijo yo era, porque si estoy hablando, ese es lógico lo que se debe decir. Antes que Abraham fuera, yo ya era. Pero no es eso lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué significa esa palabra yo soy? Él es Dios. Es lo que él estaba diciendo. Y algunos pueden decir, pero ¿por qué vamos a decir que él dijo que él es Dios? Porque note la reacción de los judíos. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué tomaron piedras ellos para arrojárselas a Jesús? Porque él estaba haciéndose igual a Dios. Cuando ellos escucharon, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos escucharon, yo soy Dios. Y lo trataron de matar. Y alguien puede decir, pero ¿cómo podemos ver eso? Note ahí en San Juan, capítulo 5. Juan 5:17, Jesús dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando Jesús decía estas expresiones, los judíos entendieron que él se estaba haciendo igual a Dios. Ahora anda este Jesús, diciendo que era Dios. Y lo quieren matar. Y lo quieren apedrear. Yo soy. Note en San Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. En Juan capítulo 20 Jesús había resucitado, se le había aparecido a sus discípulos, Tomás no estaba con ellos.
Y le dijeron a Tomás, y Tomás dijo, hasta que yo no lo toque, hasta que yo no ponga mi dedo en esas heridas, yo no voy a creer. Versículo 26. San Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y note la expresión de Tomás, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Note la expresión de Tomás. ¿Qué significa la palabra Señor? Cuando el Nuevo Testamento usa la palabra Señor, está refiriéndose a Jehová del Antiguo Testamento. Tomás, después que Jesús le dijo, toca las heridas, y no seas incrédulo, sino creyente, la reacción de Tomás era, Señor mío y Dios mío. Ahora, si Jesús no fuera Dios y era un profeta y un buen hombre, ¿cuál debería haber sido la reacción o la respuesta de Jesús? Hubiera reprendido a Tomás. Jeje, yo no soy Dios. Jeje, yo no soy Señor. ¿Pero qué dijo Jesús? Recibió esa expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús no lo reprocha. Jesús no lo reprocha. Jesús no le llama la atención. Jesús no lo reprende. Jesús no le dice, Tomás, te has equivocado, yo no soy Dios. Jesús recibe eso porque es Dios. La Biblia claramente lo presenta como Dios. Y luego lo otro interesante, ¿Tomás era un gentil o era un judío? No es una pregunta trucosa, no es una palabra correcta en español, pero no es una pregunta para ¿entienden lo que les digo? Era judío. ¿Y cómo se creyeron los judíos? Se creyeron, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero aquí está este judío, que es adorador de Dios, diciéndole a Jesús, Señor mío y Dios mío. Otro pasaje. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Porque no sé si voy muy rápido o voy un poco más lento que la semana pasada. Vamos bien, ok. Vamos a Filipenses. Porque algunos dicen, oh sí, es que todas esas citas son de Juan y Juan es el que se dedicó a declarar que Jesús era Dios. Ok, pues vamos a Pablo. Vamos a Filipenses. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Manafani, en ese cuarto hay una alfombra y hay juguetes. Si Geraldine la quieren bajar ahí, a Helsi les puede enseñar. Filipenses capítulo 2. Y este pasaje, vamos a regresar a este pasaje, pero solo lo queremos ver en el sentido de que presenta a Jesús como Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 6. Bueno, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Y note versículo 6. El cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el cual siendo ¿cómo? Forma de Dios. ¿Qué significa la palabra forma aquí? Algo que se está formando, algo parecible, igual, semejante. La palabra forma aquí, por ejemplo, otra versión lo traduce de esta manera: siendo por naturaleza Dios, existiendo en forma de Dios, teniendo todos los atributos de lo que es ser Dios. Jesús era Dios, existiendo en forma de Dios. Eso fue antes de la creación, existiendo en forma de Dios. Nuevamente la Escritura nos está presentando a este Jesús como Dios. Como Dios. Y de este versículo este pasaje vamos a regresar. Vamos a regresar, pero queremos establecer primero: el Nuevo Testamento hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento a Dios, al Padre se refiere como a Dios. Ahora estamos viendo que a Jesús se refiere a Jesús como Dios. Notamos otro pasaje, Primera de Juan. Primera de Juan. Recordamos lo que vimos en San Juan. Vamos a ir a Primera de Juan ahorita, capítulo 5. Pero recordamos lo que vimos en San Juan, que San Juan era Jesús. En el capítulo 17, versículo 3, era Jesús quien decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ahora en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? Cuando dice este, ¿de quién está hablando? De Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En San Juan dijo que Jesús orando al Padre para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego Primera de Juan, el mismo escritor, hablando de Jesús, y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro no puede estar. Jesucristo, el Hijo de Dios, es presentado como Dios en el Nuevo Testamento. Más claro no puede estar. Puede notar, hay tiempo. ¿Alguna pregunta de este versículo o de lo que hemos visto hasta ahorita? Ok. Ya que estamos casi al final de la Biblia, vamos a Apocalipsis. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está hablando. Pero luego, si lo compara a Isaías,
capítulo 44. Isaías 44:6. Bueno, desde el 5. Este lo vimos la semana pasada. Yo soy Jehová. Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Oh, perdón, estaba leyendo 45. I'm sorry. 44. I'm sorry. Bueno, estaba leyendo 45, pero es 44. Sorry, 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová, Jehová de los ejércitos, Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y Jesús en Apocalipsis 1:17 le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Este Jesús dice: yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el primero y yo soy el último. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, podemos ver más versículos, pero podemos dejar ya asentado de que la Biblia presenta a Jesús como Dios. La Biblia presenta al Padre como Dios. La Biblia presenta al Espíritu Santo como Dios. Vamos a Hechos. En Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira. Y en Hechos capítulo 5 ellos vendieron su heredad, le trajeron parte del dinero a los apóstoles, a Pedro específicamente. En el versículo 3... En el versículo 3 le dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quiénes mintieron en el versículo 3? Al Espíritu Santo. ¿A quién mintieron en el versículo 4? A Dios. El escritor de Hechos nos presenta al Espíritu Santo como Dios. Intercambiable esa realidad. En el capítulo 7, de ahí del libro de los Hechos, en el capítulo 7 encontramos el Esteban defendiéndose, hablando o el discurso de él. Y en el versículo 51 les dice a ellos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre. ¿A quién? Ustedes, les dice, resisten siempre al Espíritu Santo, al igual que ¿quién? Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Quiénes serán sus padres? Los santos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces encontramos en el Antiguo Testamento que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo? No, estaban resistiendo a Jehová. Estaban resistiendo a Jehová. Y aquí les dice: ustedes, al igual que sus padres, resisten al Espíritu Santo. Está equivaliendo, creo que esa palabra, equivaliendo a Jehová del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo.
Note lo que dice en Hebreos. Dos versículos más en este punto del Espíritu Santo. Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. El escritor de los Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí podemos decir varios puntos de lo que queremos decir hoy, pero en este punto, note lo que dice, el cual mediante el Espíritu eterno. Eterno. ¿Es usted eterno? Yo no soy eterno. ¿Quién es el único que es eterno? Dios. Entonces, cuando me dice que el Espíritu es eterno, está diciendo que este Espíritu tiene las cualidades que solamente Dios tiene. Nadie más tiene esas cualidades. Solo Dios es eterno. Entonces, por ejemplo, los testigos, la doctrina de los testigos de Jehová dice que y también la Pentecostal Unida, si no me equivoco, dicen que el Espíritu es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, es el poder de Dios. Pero ¿cómo puede decir que esa fuerza es eterna? Lo único que es eterno es Dios. El único que es eterno es Dios. Y me describe a este Espíritu como eterno. Primera de Corintios. Capítulo 2. Primera de Corintios. Nota lo que dice capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede escudriñar el corazón de Dios, la mente de Dios? ¿Puede usted escudriñar la profundidad de Dios? No, no podemos. No hay ninguna criatura, no hay ninguna fuerza, no hay ningún ser que pueda escudriñar la mente de Dios, el corazón de Dios, lo profundo de Dios. No hay. Pero aquí me dice que el Espíritu sí puede escudriñar aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo esto del Espíritu? Que el Espíritu tiene las cualidades que solamente Dios tiene. Solamente Dios puede escudriñar lo profundo de Dios. Ok. Hay otros versículos, pero con eso podemos dejar asentado. Es claro que el Espíritu Santo es presentado como Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento en el Nuevo Testamento? Hay un solo Dios. El Nuevo Testamento presenta al Padre como Dios. Este Dios no se refiere a este Dios, no se le refiere como a Padre en el Antiguo Testamento, como se hace en el Nuevo Testamento. Tenemos al Hijo, a Jesús, a Jesucristo, que también es presentado como Dios. Tenemos al Espíritu Santo, que también es presentado como Dios. Y ahora, aquí entramos, ¿alguna pregunta antes de entrar en el siguiente punto? Ahora entramos en el lenguaje del Nuevo Testamento que distingue, específicamente vamos a ver, que distingue, que diferencia entre el Padre y el Hijo.
Y comenzamos con un pasaje bien conocido. San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo. Ok. ¿De cuál principio está hablando allí? Principio de la creación. ¿Alguien más? La eternidad. Nuevo Testamento. ¿Dónde más encontramos esta misma expresión en el principio? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí me está diciendo, en el principio era el verbo. En otras palabras, cuando Dios creó en el principio, el verbo ya estaba. Cuando Dios creó en el principio, el verbo estaba aún antes de eso. En el principio era el verbo, ya existía el verbo. Cuando Génesis 1:1 sucedió, ya existía el verbo. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es el que se encarnó. Porque en el versículo 14, San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, el verbo es el que se encarnó, que ahora conocemos como Jesús. En el principio, volvemos al versículo 1. En el principio era el verbo, ya existía. Y el verbo, este que se encarnó, era con Dios. ¿Qué significa la palabra con Dios? El verbo ya existía, el verbo estaba con Dios. Esa expresión con Dios es una expresión que significa cara a cara, una comunión íntima, cara a cara con Dios. Entonces, este verbo que se encarnó, cuando Génesis 1:1 sucedió, ya estaba. Este verbo que ya estaba en Génesis 1:1, este verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cómo estaba este verbo con Dios y Él era Dios al mismo tiempo? Esa es la pregunta. En el principio el verbo era con Dios y al mismo tiempo el verbo era Dios. ¿Cómo podría estar este verbo que se hizo carne con Dios al mismo tiempo, cara a cara, una comunión íntima, y también ser Dios al mismo tiempo? ¿Mande? Era Él mismo. ¿Ok? Era Él mismo. Pero ¿cómo Él mismo iba a estar con Él mismo? Si era Él mismo, ¿cómo Él? Porque de cierta forma, este verbo estaba con Dios, hace una distinción, y en cierta forma, ese verbo era Dios. Pienso que era una manera de presentarse para que entendiésemos parte de lo que Él quería hacer. Claro, estoy de acuerdo. Es una manera que se expresa para que nosotros podamos entender su revelación. Pero algo nos está diciendo al decir, este verbo ya existía, estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Luego sigue diciendo, noten lo que sigue diciendo. Entonces, hace una distinción entre el verbo y Dios. Estaba con Dios y era Dios. Versículo 2. Cuando habla de ¿de qué está hablando? ¿De una cosa? De una persona, de un ser. Era en el principio con Dios. Era con Dios en el principio.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, este verbo, en Él, este personaje, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Hechos 1 nos presenta esta profundidad del verbo que existía desde antes de la creación, que existía con Dios y que al mismo tiempo era Dios, y que Él estaba en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo que era en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo eterno, bueno, no sabemos que era eterno todavía, pero nos dice que cuando ya era la creación, ya existía. Los testigos de Jehová dicen, pues claro, Él fue la primera creación de Dios. Entonces, la Biblia de los testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Es lo que le dice la Biblia de ellos. Y la iba a traer y no la traje. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, la Biblia dice, todas las otras cosas por Él fueron hechas. Porque para ellos Jesús es la primera creación de Dios. No, lo que me está diciendo ahí es que Él era el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. No las otras cosas, todas las cosas. Y ese que estaba en el principio, ese que estaba con Dios y ese que era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y al final, en ese versículo 18, hay algo que se le llama, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se le llaman bookends. Entonces, si uno ve a veces en un estante donde hay libros, se venden cosas que las puede poner al final de los libros para que no se caigan, se llaman bookends. Entonces, de versículo 1 al versículo 18 es una sección que en el versículo 1 presenta a este verbo con Dios y Dios, y el versículo 18 es donde termina esa sección. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿alguien aquí tiene alguna Biblia que no sea Reina Valera del 60? Nueva Versión Internacional, la Vida de las Américas. Oh, pero es en inglés. Doesn't help me. Eso es en inglés. Pero tienen teléfonos. Alguien puede buscar, yo lo tengo escrito aquí, pero para que lo vean ustedes. Alguien puede buscar este capítulo 1, versículo 18 en la Vida de las Américas o en la Nueva Versión Internacional. Esa es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, este versículo 18 hace una distinción entre el Dios que nadie le ha visto y luego el unigénito Dios. Él le ha dado a conocer. Y note lo que dice ahí. ¿Dónde está? Otra vez. En la Reina Valera. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces podemos ver, solo en este pasaje de Juan, que hay una distinción entre el Verbo y Dios, entre el Padre y el Hijo. Y este Verbo que se encarnó, que es Jesús, que es el Hijo, estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. ¿Alguna pregunta de esto? Porque este es un pasaje clave. Manda, hermano. Bueno, el Dios habla hoy, esa versión no estoy hablando. Dios habla hoy, ¿sí? Dice, nadie ha visto
que nos lo ha dado a conocer. El Hijo que es Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro o que todavía está en este Juan 1? Porque hay más. No es el único, hay más. Me llama la atención Juan 1:1 cuando dice que el verbo, porque en Génesis, en la creación, Dios dijo y el verbo es acción. Entonces, veo algo que... Ya, verbo da la idea de que es la palabra de Dios. Entonces, muchos conectan esto de la creación y el verbo y Dios con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y las tierras y dijo Dios. La creación fue por medio de su palabra. Dijo Dios. Y también ahí vemos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿Quejas? ¿Está claro o están confundidos? Una de las dos cosas. ¿O están pensando? Están pensando. Bueno. Note Juan 14. Bueno, vamos a Juan 10 primero. Porque este es otro clave. Juan 10, versículo 29, mi Padre, hablando de las ovejas, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa eso? Yo y el Padre uno somos. Habla como que hay dos, pero lo habla de uno. Yo y el Padre uno somos. Algunos dicen, pues lo que está diciendo Jesús ahí es que tienen la misma voluntad, tienen el mismo pensamiento, están en armonía, pero no es eso lo que entendieron los judíos. Porque cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y sigue leyendo, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú siendo hombre, ellos entendieron que cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos, estaba siendo Dios. Y Jesús estaba haciendo una distinción entre Él y Dios, el Padre. Juan 14. Juan 14, 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, y vendremos a él. ¿Quiénes van a venir? Él y el Padre. Y haremos morada en él. Pero si el Hijo, porque esta es, si no me equivoco,
la enseñanza de la Pentecostal Unida. Dicen que el Hijo solamente es la manifestación de Dios en carne, es el cuerpo, es cuando se hizo carne, se llegó el Hijo. Pero ¿en qué sentido es ese cuerpo de carne va a venir a hacer morada en ustedes? El Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Último de San Juan, hay más, pero después de Juan, pero en Juan 17. Note lo que dice Juan 17, comenzando desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, este es Jesús orando, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Escuche eso. Escuche la petición de Jesús. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Quién es el que puede estar al lado de Dios? ¿No se acuerdan de alguien en la Biblia que quiso estar al lado de Dios? Más antes de los apóstoles. ¿Mande? ¿El que se crucificó con él? El que fue en la cruz con él. No. ¿Mande? Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Satanás. Se cree, lo puede notar, que en Isaías, creo que es Isaías, no escribe el libro, creo que es Isaías, si no es Isaías, es Ezequiel, pero Isaías 14:13 dice: Lucero, hijo de la mañana, quiso estar a la par de Dios, subiré a lo alto, seré semejante a Dios, subiré allá. ¿Y qué dijo Dios? No. Y lo tiraron, lo sacaron de ahí arriba. Entonces, el diablo quiso estar en las alturas con Dios, y Dios dijo: no, para abajo. ¿Y qué estaba pidiendo Jesús? ¿Qué estaba pidiendo Jesús? La petición de Jesús es: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Quién tiene la autoridad de estar al lado de Dios? Nadie. Entonces, si Jesús no fuera Dios, esto sería una blasfemia. ¿Cómo puede estar pidiendo Jesús que sea glorificado para estar al lado del Padre? No puede ser. Al menos que ese verbo que estaba con Dios y era Dios debe estar ahí. Porque ¿cuál es la siguiente expresión? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note eso. Note eso. El único que está a la altura de Dios es Dios. Y este Jesús dice: ok, me he humillado, he glorificado tu nombre, ahora glorifícame tú al lado tuyo. ¿Por qué al lado tuyo? Porque ahí estaba antes. Porque ahí estaba antes de venir a la tierra, y vamos a ver ese pasaje ahorita. Pero allí estaba antes, glorificado en gloria con el Padre, a la par de Él. Y por eso cuando Jesús dice: glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, no era blasfemia, porque era Dios.
porque era Dios. Y notamos esa expresión, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que la creación existiera, Jesús, el Verbo, el Hijo, estaba con el Padre, con la misma gloria. Glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tenía a la par tuya antes que el mundo fuese. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿O están pensando todavía? Si no hay preguntas, vamos a Filipenses. El mismo pasaje que vimos la vez pasada. ¿Qué horas son? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estaba leyendo yo, mientras buscan Filipenses 2, un libro escrito por uno de los quizás maestros más grandes de la Pentecostal Unida, y la manera como ellos explican eso de que el Verbo estaba con Dios en la eternidad antes, es que el Verbo existía como el plan y el pensamiento de Dios que iba a suceder en el futuro. Así lo explican ellos. Ese Verbo existía antes de la creación porque era el plan y el pensamiento de Dios para lo que Él haría en el futuro. Pero yo no veo eso en las Escrituras. ¿Cómo puede un plan ser glorificado? ¿Cómo puede un pensamiento estar a la altura de Dios? No tiene sentido. Note lo que dice Filipenses 2. Comenzamos desde el 5 otra vez. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces este pasaje habla de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Note el lenguaje que está usando. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y note que no dice que no estimó ser Dios. Dice no estimó ser igual a Dios. Está haciendo una separación, está haciendo una distinción ahí. No dice siendo en forma de Dios, no estimó el ser Dios como cosa a aferrarse. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego, entonces, este Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios. Y luego dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Veremos esta expresión en otra ocasión. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pregunta que les tengo hoy es esta. Este Cristo Jesús es Dios. Lo vemos ahí, existiendo en forma de Dios. Claro. Si era Dios, ¿a quién se hizo obediente? Porque lo que dice ahí es, este Dios, existiendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Díganlo como que lo creen, ¿no? No dudando.
Antes dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Él se humilló. Este Cristo Jesús, existiendo como Dios, se humilló a sí mismo. Y luego dice que fue obediente. ¿Fue obediente a sí mismo? Ese es el punto. Ese es el punto. Si es el mismo, ¿cómo puede ser obediente a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero seguimos el pasaje. Seguimos el pasaje. Versículo, después que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Quién exaltó? ¿Quién es el que exalta? Dios. ¿Y quién es el que se humilló? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús en este pasaje? El cual existiendo en forma de Dios. Este Cristo Jesús que se humilló, existía en forma de Dios y se despojó de sí mismo. Y a este Jesús, que es Dios, que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que por lo cual Dios también le exaltó. ¿Quién exaltó a quién? Dios a Jesús. Pero ¿quién es Jesús en este pasaje? Pero nunca dice hijo en este pasaje. Dios. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, a este Dios que se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó. Cristo Jesús, que es Dios, que se humilló, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual, ¿dónde estoy? Ahí está. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién fue exaltado hasta lo sumo? ¿Y por quién? Por Dios. ¿Pero quién era Jesús? ¿No comienzan a ver lo que nos está diciendo aquí? Y recordamos lo que dijimos la semana pasada. La intención de estas primeras enseñanzas no es tanto darles unas definiciones teológicas. Vamos a ver lo que dice el texto. Este Cristo Jesús, existiendo en Dios, se humilló a sí mismo. Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Exaltó a quién? A Cristo Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no el nombre Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de ese personaje Jesús, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué recibió Jesús? Un nombre. ¿Qué es sobre todo nombre? ¿Cuál nombre es este que recibió Jesús? ¿Qué es sobre todo nombre? Jesucristo. Señor. Señor. ¿Qué nombre recibió? ¿Qué es sobre todo nombre? No es Jesús, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero quizás no todos lo han escuchado, y porque va a quedar grabado lo vamos a decir otra vez. No es Jesús. No es Jesús. ¿Saben por qué? Porque este nombre, que es sobre todo nombres, se le dio ¿cuándo? ¿Cuándo se le dio? Cuando resucitó y fue exaltado. Pero el nombre Jesús, ¿cuándo se le dio? Cuando nació. Entonces no es Jesús, porque el nombre Jesús ya se lo habían dado por el ángel cuando había nacido. Se llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora había salvado a su pueblo de sus pecados, y después de resucitado recibió un nombre que es sobre todo nombre.
No es Jesús, porque ese ya lo había recibido cuando nació, es Señor. Porque ¿qué significa el nombre Señor? Dios. Él está sobre todo. Fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de este Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el más grande, el más elevado. Pero no termina ahí el texto. Para gloria de Dios Padre. Este Jesús que ha sido exaltado, que ha resucitado, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, para que Dios Padre reciba la gloria. Entonces, ¿quién es el que exalta? Dios Padre. ¿A quién fue obediente este Cristo Jesús? A Dios Padre. Haga pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente al Dios Padre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, en el contexto es Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en este nombre toda rodilla se doble, toda lengua confiese, Jesús es el Señor, para gloria de aquel que lo exaltó hasta lo sumo, para gloria de Dios Padre. Ese es el Señor. Y Él es exaltado, y cuando Él es exaltado, Dios Padre recibe la adoración. ¿Qué cree que significa también? ¿Qué cree que significa que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor? Lo reconoce como Dios. ¿Qué significa que toda rodilla se doble? Todos vieron la evidencia, bueno, todos vieron a Jesús crucificado. Todos pueden decir que creen en Jesús, pero que lo reconozcan como Señor, no todos lo van a reconocer. Pero un día todos lo van a reconocer. No, digo, no como lo puedo decir. Si todos lo reconocen que Él es Jesús, pero no todos lo van a confesar como su Señor. En esta tierra. Pero llegará el día, llegará el día donde toda lengua confesará, toda rodilla se doblará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Mande? Sí. También es adoración. También es adoración. Son las 8:50, tengo más versículos, pero quizás no lo voy a dar. Quiero dar alguna pregunta o comentario o algo que no quedó claro, porque hay más todavía. ¿Mande? El nombre sí es Jesús. El nombre de Él en la tierra fue Jesús. Yes. Pero todavía invocamos ese nombre. Sí, solo invocamos ese nombre. Pero ese pasaje, mi punto es que ese pasaje, el nombre que recibió después de resucitar, que fue exaltado hasta lo sumo, no fue el nombre Jesús. Right? Porque el nombre Jesús se lo dieron cuando Él nació. Es Señor, para que toda lengua, Jesús es el Señor, es el Dios, Él es el más alto, más exaltado. Pero no hay ningún problema de referirse a Él como Jesús, porque la Biblia aún lo hace en el Nuevo Testamento. Aún después de su resurrección, cuando habla de, aún aquí, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No hay ningún problema de referirse a Él como Jesús, porque la Biblia lo hace. Pero el punto del contexto es que el nombre que es sobre todo nombre no es Jesús, porque ese se le dio cuando Él nació, es Señor, porque ese se le dio después que fue exaltado, resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Y el nombre Señor habla de divinidad, habla de Dios, habla de que Él es el más grande, el más poderoso. ¿That make sense? Mande. Cuando menciona a Jesucristo, porque también Cristo viene siendo el ungido. El ungido. Cristo Mesías significa el ungido. Entonces, como que ahí se compone que Jesús es el ungido. Sí. Sí. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa ungido.
Cristo significa Mesías. Jesús el ungido, el Mesías, el Cristo. Y Pablo también lo pronuncia como Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces podemos ver que el Nuevo Testamento comienza a aclarar cuál es esta distinción que nos está dando. Hay un solo Dios, pero me presenta al Padre como Dios y me presenta al Hijo como Dios y luego me presenta la distinción entre el Padre y el Hijo y ambos refiriéndose a Dios. Tengo más que darles, pero no. Not today. Les doy uno más, porque hay otro. Y es un versículo que ya vimos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Jesucristo, les hago esta pregunta, si Jesús solamente fue la manifestación de Dios en carne en esta tierra, ¿cómo está intermediando entre Dios y el hombre hoy? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. El pasaje lo dice. Ese mediador es Jesucristo hombre. Pero si Jesucristo solamente fue la manifestación de Dios en carne en esta tierra, ¿cómo sigue siendo mediador entre Dios y los hombres? Porque la Biblia dice que Jesucristo Intercede por nosotros, es el gran sumo sacerdote delante del Padre. Mi punto es de que algunos dicen de que Jesús es solamente la manifestación de Dios en carne durante su encarnación en la tierra. Pero si eso es así, y ese Jesús dejó de ser el Hijo, por así decirlo, cuando dejó de estar ministrando en la tierra, entonces, ¿quién es el que está ministrando, siendo mediador entre Dios y los hombres? Es Cristo. Porque sigue siendo el Hijo de Dios, que al mismo tiempo es Dios, porque ha sido exaltado hasta lo sumo. Este sumo sacerdote, este mediador entre Dios y los hombres, sigue siendo mediador hoy, entre Dios y los hombres. ¿Cuál Dios? Sí, claro. Pero la otra pregunta es si Jesús Jesús y el Padre son iguales, son los mismos, entonces ¿quién está siendo mediador entre nosotros y el Padre si es el mismo? Pero el Espíritu Santo nunca dice que es mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. Pero si es el mismo, ¿cómo está intermediando si es el mismo? No sé si me estoy dando a entender. No, los veo confusos. ¿Qué dice usted, Manuel Elsie? ¿Me está diciendo algo? Está desmenuzando por pelo, así como distinguiendo los diferentes elementos. ¿Por qué dijo pelo? Porque todos entendemos que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, que con Dios el Padre es Dios. Pero aquí lo que se nos hace difícil comprender es los distintos roles de ellos. Y eso es lo complejo. Es lo que confunde mucho. Sí, y también nosotros, porque no estamos diciendo que esto es fácil, pero uno, como leímos, uno debe ir a la Biblia para ver si lo que nos están diciendo es así. Lo podemos comenzar con esto la próxima semana. Para que haya un mediador, debe de haber alguien entre medio de dos. Es lo que es un mediador, ¿verdad? Alguien que intermedia entre dos individuos, entre dos personajes. Pero si el Padre y el Hijo son lo mismo, entonces ¿quién es el mediador?
¿Quién está intermediando entre nosotros y Dios si el Padre y el Hijo son lo mismo? Tiene que haber uno intermediario entre Dios el Padre y nosotros. Lo que entendemos es que este es el Señor Jesucristo, porque también es Dios. Ok. Estoy sudando yo. ¿Mande? Serás como el juez y el abogado. Juez y el abogado. Jesús es presentado ahorita como un abogado. Y es lo que dice Juan. Si alguno ha pecado, en 1 Juan capítulo 2, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado para con el Padre. Pero si el abogado y el Padre es la misma cosa, ¿quién es el abogado? ¿Y delante de quién? El punto es que no hay, la Biblia nos presenta una distinción entre el Padre y el Hijo. Y es una distinción eterna, para siempre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Iba a decir algo más usted, hermano? Si diríamos que fueran tres, ya sería politeísmo. Depende cómo lo defina. No, digo, si diríamos que eran tres, hablando, sería politeísmo, sí, en vez de monoteísmo. Ese es el punto. Y lo que estamos haciendo hasta ahorita, no hemos comenzado a definir cómo la iglesia cristiana ha resolvido estos asuntos. Pero lo que quiero que nos quede hoy, y desde la semana pasada y hoy, que hay realidades que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos presenta, es que hay un solo Dios. Eso es claro. Pero el Antiguo Testamento nos decía más. Okay, ¿quién es este Jehová? Y este Espíritu de Jehová, y este ángel de... ¿quién es? Y luego venimos al Nuevo Testamento y encontramos al Padre, y encontramos al Hijo, y encontramos al Espíritu Santo, y encontramos que se refiere al Padre como Dios, y al Hijo como Dios, y al Espíritu Santo como Dios. Pero luego hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Hay una gloria que tenían ellos antes que el mundo fuese, que la iba a tener después que resucitara y fuera al cielo otra vez. Entonces, todo eso es la construcción. Estamos construyendo todo esto para ver, es eso lo que nos está diciendo. Hay un Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo y el Padre son distintos. Y hay más pasajes que vamos a ver la próxima semana. Y el Espíritu y el Hijo son distintos. Más pasajes que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Esa es la pregunta. No lo podemos evitar si vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que nos están diciendo es así. No lo podemos evitar. Son las 9 en punto. Voy a detenerme, pero no nos tenemos que ir. Pero hay café, hay pan, para los que para los que queremos seguir hablando, podemos seguir hablando, pero algunos quieren despedirse también, así es que voy a orar. Les invito a que vengan la próxima semana. Vamos, esto se ha grabado, creo que se está grabándose todavía. Yes, se ha grabado y lo vamos a otra vez hacer disponible para que lo escuchen. Mañana las mujeres tenemos reunión de oración. Mañana las hermanas tienen reunión de oración. A las 9, creo, si no me equivoco. A las 9. En el otro edificio. ¿Todavía hay comida? Comamos, pero voy a orar y luego terminamos. Padre, gracias te doy en este día porque tú eres maravilloso. Tú eres el Dios invisible que te has dado a conocer por medio de Jesucristo y que nos iluminas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Gracias, Señor, que hemos leído tu palabra y hemos visto pasajes que tú nos has dado para que podamos escudriñarlos. Señor, aclara nuestras mentes. Señor, quita todo pensamiento que opaca nuestro entendimiento, que no podamos ver, que no podamos entender. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos abra nuestros ojos, abra el entendimiento, que podamos ver lo que tu palabra nos quiere decir. Que seamos como los de Berea, que escudriñemos para ver si todo lo que hemos escuchado es realmente es realmente como lo hemos escuchado. Bendice a mis hermanos, Señor.
Bendice sus vidas, guíalos a la verdad, guíanos a todos a la verdad y guíalos con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor.